Javier Acosta es un joven de 36 años, cuya vida ha sido un testimonio de amor inquebrantable y una voluntad que no conoce límites. Desde pequeño, Javier enfrentó retos que habrían quebrado a muchos, pero él siempre se levantó, impulsado por un corazón lleno de esperanza y una fe profunda en que cada día, a pesar de las dificultades, valía la pena ser vivido. Lo que define a Javier no es la enfermedad que lo ha acompañado por tanto tiempo, sino la manera en que ha elegido vivir a pesar de ella. Su sonrisa, siempre presente, es un reflejo de su espíritu invencible, su capacidad de amar, incluso en los momentos más oscuros, es un recordatorio constante de que el verdadero valor no reside en la ausencia de miedo, sino en la valentía de seguir adelante. Con cada batalla que enfrentó, Javier no solo mostró fuerza física, sino también una resistencia emocional que inspiró a todos a su alrededor. Nunca permitió que el dolor le arrebatara su esencia, siempre fue el amigo fiel, el hijo amoroso, hincha ferviente del equipo de sus amores, Millonarios. Un equipo de fútbol muy conocido en Colombia, el joven que, a pesar de su sufrimiento, encontró la forma de iluminar las vidas de los demás. Javier Acosta es más que un luchador, es un faro de esperanza para quienes lo conocieron, una prueba viviente de que el amor y la determinación pueden vencer incluso los desafíos más difíciles. Su historia es un legado de fortaleza, una lección de que no importa cuán dura sea la batalla, siempre es posible enfrentarla con dignidad, coraje y un corazón lleno de amor. Hace 9 años, la vida de Javier Acosta dio un giro brusco cuando un accidente devastador lo dejó con secuelas físicas que cambiarían su vida para siempre. Este evento no solo marcó su cuerpo, sino también su espíritu, obligándolo a enfrentar un dolor constante y a adaptarse a una nueva realidad llena de limitaciones. Sin embargo, a pesar de la magnitud del accidente, Javier no permitió que este obstáculo definiera su vida. Se levantó con una fuerza que sorprendió a todos a su alrededor, decidido a seguir adelante, a luchar por cada día y a no dejarse vencer. 5 años después de este accidente, mientras buscaba un momento de alivio y distracción en una piscina, Javier se enfrentó a un nuevo y aterrador desafío. Una bacteria, invisible a simple vista, se infiltró en su cuerpo, desencadenando una infección severa en uno de sus glúteos. Lo que inicialmente parecía un malestar pasajero rápidamente se convirtió en una pesadilla médica. La infección se propagó de manera agresiva, causando un daño irreversible, generando un dolor intenso y obligando a Javier a someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas. El impacto de esta infección no solo fue físico, sino también emocional. Los años de dolor, las cirugías interminables y la falta de una recuperación completa comenzaron a erosionar la resiliencia que Javier había mostrado durante tanto tiempo. La combinación del accidente de hace 9 años y la devastadora infección de hace 5, creó una tormenta perfecta que lo empujó a un límite que nunca había imaginado. Javier, quien siempre había sido un símbolo de fortaleza y esperanza, se encontró en una encrucijada imposible. Después de años de una batalla interminable contra el dolor, la enfermedad y el agotamiento mental, comenzó a considerar una opción que nunca antes había contemplado. No se trata de una decisión tomada a la ligera, sino del resultado de un viaje largo y doloroso, en el que el sufrimiento ha llegado a ser insostenible. Este conflicto en la vida de Javier es el clímax de su historia, una lucha interna entre su deseo innato de vivir y la realidad abrumadora de un cuerpo que ya no responde. Su historia es profundamente humana, llena de valentía y vulnerabilidad, y su decisión, aunque difícil de comprender para muchos, es un reflejo de la complejidad y la profundidad del dolor que ha soportado. En este punto de su vida, Javier se encuentra entre la esperanza y la desesperación, buscando paz en medio de un sufrimiento que parece no tener fin. Su historia es un recordatorio de que incluso los más fuertes tienen un límite, y que a veces, la batalla más grande es encontrar la paz dentro de uno mismo. El legado de Javier Acosta. En la vida de Javier Acosta, cada batalla librada, cada dolor soportado, dejó una marca profunda no solo en su propio corazón, sino en los corazones de todos aquellos que lo conocieron. Aunque su tiempo en este mundo fue corto y lleno de desafíos, su legado es uno de esos que perdurarán en la memoria de quienes lo amaron, inspirando a las generaciones futuras a vivir con propósito, amor y fe. Valorar a la familia. Javier siempre supo que, en los momentos más oscuros, la familia es el refugio más seguro.
A lo largo de sus luchas, encontró consuelo en el amor incondicional de sus seres queridos. Sus padres, hermanos y amigos más cercanos fueron su fortaleza cuando sus fuerzas flaqueaban. Javier nos enseñó que, cuando todo lo demás se desvanece, la familia es el pilar que sostiene nuestra vida. Su legado nos recuerda que debemos valorar y cuidar de nuestra familia, porque en última instancia, es el lazo que nos une y nos da fuerza en los momentos más difíciles. El poder del perdón en su camino, Javier experimentó tanto el dolor de las heridas físicas como el peso de las heridas emocionales. Sin embargo, a lo largo de su vida, decidió no cargar con el resentimiento ni el rencor. Nos dejó una lección valiosa: el perdón es una herramienta poderosa para sanar y liberarse. Javier nos mostró que perdonar no es un acto de debilidad, sino de gran fortaleza, es un regalo que nos damos a nosotros mismos para vivir en paz. Su historia nos enseña que, al final, el perdón es la clave para liberar el alma y seguir adelante sin las cadenas del pasado. Aferrarse a Dios a pesar de todas las dificultades, Javier nunca perdió su fe. En los momentos más críticos, cuando el dolor parecía insoportable, se aferró a Dios como su guía y consuelo. Su relación con la fe no era una de mera tradición, sino de profunda convicción. Creía que, aunque no entendiera todo lo que le estaba sucediendo, Dios tenía un propósito mayor para su vida. Javier nos enseñó que la fe puede ser el ancla que nos mantiene firmes en las tormentas más feroces. Su legado es un llamado a aferrarnos a nuestra fe, a confiar en algo más grande que nosotros mismos, especialmente cuando la vida se vuelve incierta y difícil. Vivir sin miedo al futuro. Quizás una de las lecciones más poderosas que Javier nos dejó es la de vivir sin miedo al futuro. A pesar de conocer el dolor y la incertidumbre como pocos, él eligió no temer lo que estaba por venir. Nos mostró que el miedo es un enemigo silencioso que puede robar la alegría del presente. Enfoque emocional: me siento atrapado en un cuerpo que no responde, solía decir Javier a sus amigos cercanos. Su espíritu luchador seguía ahí, pero su cuerpo lo traicionaba. Después de años de enfrentar un dolor constante, Javier comenzó a considerar opciones que nunca antes habían cruzado por su mente. Para él, la vida había dejado de ser una experiencia llena de promesas y se había convertido en una lucha diaria donde cada nuevo amanecer traía consigo más sufrimiento que esperanza. Con el tiempo, Javier se volvió más reflexivo. Su mente, antes ocupada por sueños y aspiraciones, ahora estaba invadida por preguntas profundas sobre la dignidad, el valor de la vida y el derecho a una muerte sin sufrimiento. La idea de la eutanasia, aunque al principio le parecía lejana y aterradora, empezó a ganar sentido en su mente como una salida digna ante una situación que, para él, ya no tenía solución. La conversación con su familia, el momento en que Javier decidió hablar con su familia, fue uno de los más difíciles. Sabía que sus seres queridos estaban divididos en sus creencias y temía el impacto que su decisión tendría en ellos. Se sentaron juntos en un ambiente cargado de emociones. Quiero que entiendan que esto no es porque me rindo, sino porque he llegado al límite de lo que puedo soportar, les dijo con voz serena pero firme. Sus padres, con lágrimas en los ojos, le suplicaron que reconsiderara, recordándole los momentos en que había superado lo imposible. Pero Javier, aunque conmovido, se mantuvo firme. Había investigado profundamente sobre el procedimiento, hablado con médicos, especialistas en cuidados paliativos y líderes espirituales, buscando respuestas que calmaran su conciencia y le dieran paz en su corazón. Perspectiva de quienes apoyan la decisión: para aquellos que apoyaban la decisión de Javier, como algunos amigos cercanos y un médico con quien había desarrollado una relación de confianza, este procedimiento era visto como un acto de misericordia. Ellos creían que nadie debería estar obligado a vivir en un estado de sufrimiento incesante cuando no hay esperanza de recuperación. En sus conversaciones con Javier, estos amigos le dijeron que lo admiraban por tener la valentía de tomar una decisión tan difícil. Para ellos, Javier no estaba eligiendo la muerte, sino una forma de liberarse de un tormento que había llegado a ser insoportable. No es la vida lo que temo perder, le dijo una vez Javier a su mejor amigo, es esta interminable agonía. Perspectiva de quienes se oponen: sin embargo, no todos compartían este punto de vista. Su abuela, una mujer profundamente religiosa, no podía aceptar la idea de que su nieto pusiera fin a su propia vida.
Dios nos da la vida y solo Él puede quitarla, le dijo entre sollozos. Para ella, la eutanasia era un pecado, un acto que negaba la posibilidad de que ocurriera un milagro, una intervención divina que pudiera cambiar el destino de Javier. El sacerdote de la parroquia local, con quien Javier también había hablado, le ofreció palabras de consuelo y le recordó la importancia de la esperanza y la fe. El sufrimiento, por grande que sea, tiene un propósito en los ojos de Dios, le dijo, intentando hacerle ver la eutanasia como una negación del plan divino. Dilemas internos de Javier. A pesar del apoyo y la oposición, la decisión final recaía únicamente en Javier. Durante semanas, Javier se debatió internamente. Se sentía atrapado entre el deseo de liberarse del dolor y el amor que sentía por su familia, quienes lo necesitaban y que sufrían solo con pensar en perderlo. ¿Estoy siendo egoísta? ¿O es egoísta pedirle a alguien que siga sufriendo por miedo a lo que pueda pensar la sociedad o la iglesia? Se preguntaba constantemente. La carga emocional era inmensa, y Javier sintió que, independientemente de la decisión que tomara, siempre habría una parte de él que cuestionaría si había hecho lo correcto. La decisión final, finalmente, Javier tomó su decisión. Fue un acto profundamente personal, basado en sus propias experiencias, su dolor, y su convicción de que merecía descansar en paz. El día que comunicó su decisión definitiva a sus seres queridos fue un día de emociones intensas. Se despidió de todos con palabras que, según sus amigos y familiares, resonarán en sus corazones para siempre. Les pido que no me juzguen, sino que me entiendan. Esta es la única manera que he encontrado para recuperar la paz que perdí hace años. Este enfoque añade una capa más profunda de emoción y dilemas éticos, mostrando cómo la decisión de Javier no solo afectó su vida, sino también la de todos los que lo rodeaban, presentando ambas perspectivas de manera respetuosa y reflexiva. Reflexión sobre el legado de Javier. La partida de Javier dejó una marca indeleble en todos los que lo conocieron, y su decisión ha suscitado un debate que va más allá de su círculo cercano. Su historia se ha convertido en un símbolo de los dilemas morales y emocionales que surgen cuando una persona enfrenta un sufrimiento insoportable. Impacto en su comunidad. En la comunidad de Javier, la noticia de su procedimiento fue recibida con una mezcla de tristeza, comprensión y controversia. Algunos de sus vecinos y amigos comenzaron a cuestionar sus propias creencias sobre la vida y la muerte, mientras que otros reafirmaron sus convicciones, ya sea a favor o en contra de la eutanasia. La iglesia local organizó una vigilia en honor a Javier, donde se compartieron oraciones por su alma y se discutió sobre el valor de la vida en todas sus etapas. Paralelamente, un grupo de amigos de Javier organizó un foro de discusión donde se abordaron los derechos de las personas a decidir sobre su propio destino, creando un espacio para que los participantes expresaran libremente sus puntos de vista. La polarización del debate. El debate que siguió a la decisión de Javier reflejó la polarización existente en la sociedad respecto a este polémico procedimiento. En las redes sociales, se abrieron foros donde personas de distintas partes del mundo comenzaron a compartir sus experiencias y opiniones. Algunos se identificaron profundamente con la decisión de Javier, ya que ellos o sus seres queridos han pasado por situaciones similares. Otros, sin embargo, expresaron su rechazo, basándose en valores religiosos y morales. Javier tenía derecho a elegir su destino, escribió una joven que había perdido a su padre en circunstancias dolorosas similares. Nadie debería juzgarlo por buscar la paz. Lo que hizo fue equivocado, la vida es sagrada y debemos luchar hasta el final, comentó otra persona, poniendo en relieve la perspectiva de que la vida, independientemente de las circunstancias, siempre debe ser preservada. Preguntas para la audiencia. Para profundizar el debate, es importante plantear preguntas que inviten a la reflexión y a compartir experiencias personales. ¿Hasta qué punto debería una persona tener el derecho a decidir sobre su propia vida? ¿Es este procedimiento un acto de compasión o una solución que va en contra de los principios fundamentales de la vida? ¿Cómo se puede equilibrar el respeto por la dignidad humana con las creencias religiosas y morales? ¿Es posible que dicho procedimiento, en ciertos casos, sea vista como una liberación o siempre debe considerarse una derrota? ¿Cómo debería la sociedad apoyar a las personas que enfrentan decisiones tan difíciles?
Invitación a un debate respetuoso. Finalmente, se invita a la audiencia a compartir sus opiniones en los comentarios, recordándoles la importancia de mantener un tono respetuoso y comprensivo. Este es un tema delicado que toca lo más profundo de nuestras creencias y emociones. Los invito a compartir sus pensamientos y experiencias personales, recordando siempre que, detrás de cada opinión, hay una historia humana. Cierre con una llamada a la empatía. La historia de Javier Acosta no es solo sobre la eutanasia, sino sobre la complejidad de las decisiones que enfrentamos cuando el dolor y la esperanza se entrelazan de maneras que no siempre comprendemos. Su legado nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y a acercarnos al debate con un corazón abierto y dispuesto a escuchar. La historia de Javier Acosta es una que trasciende las fronteras de lo personal y se adentra en los grandes misterios de la vida y la muerte. No se trata simplemente de una elección entre la vida y su opuesto, sino de una exploración profunda de lo que significa vivir con dignidad y descansar en paz. Javier nos confronta con preguntas que, en algún momento, todos enfrentaremos. ¿Qué es lo que realmente da valor a nuestra existencia? ¿Cómo lidiamos con el dolor y el sufrimiento, y hasta qué punto debemos soportarlos? La vida como un regalo complejo. La vida es un regalo, sí, pero es un regalo complejo, lleno de matices. Para algunos, la vida debe ser preservada a toda costa, ya que cada momento, por más doloroso que sea, tiene un valor intrínseco. Para otros, el valor de la vida está en su calidad, en la capacidad de vivir con dignidad y propósito. La decisión de Javier de someterse a la eutanasia nos obliga a mirar este dilema desde múltiples ángulos, reconociendo que no hay respuestas fáciles ni universales. El sufrimiento y la esperanza. El sufrimiento es una experiencia que, aunque universal, es profundamente personal. Lo que una persona puede soportar, para otra puede ser insoportable. Javier luchó durante años, buscando esperanza en medio del dolor, y su decisión final fue el resultado de esa lucha interna. Pero, ¿qué nos enseña su historia sobre la esperanza? ¿Es la esperanza algo que siempre debe mantenerse, o hay momentos en los que aceptar el fin es la forma más pura de esperanza? La importancia de la empatía. En el corazón de esta historia está la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de sentir su dolor y comprender sus decisiones. Sin empatía, el debate sobre tal procedimiento se vuelve frío y distante, reducido a meros argumentos. Pero cuando nos acercamos con empatía, vemos a Javier no solo como un caso o un ejemplo, sino como una persona con sueños, luchas y un dolor que lo llevó a tomar una decisión extremadamente difícil. Una llamada a la reflexión personal. La historia de Javier es un espejo en el que todos podemos mirarnos. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y valores, a cuestionar cómo enfrentaríamos una situación similar y qué nos gustaría que los demás hicieran por nosotros si estuviéramos en su lugar. Es una historia que nos recuerda que, al final, lo que realmente importa es la humanidad compartida, la capacidad de comprender y apoyar a los demás, independientemente de las decisiones que tomen. El legado de Javier no se encuentra solo en la decisión que tomó, sino en el impacto que su historia tiene en todos nosotros. Nos desafía a considerar la complejidad de la vida, a enfrentar nuestras propias ideas sobre la muerte y a abordar estos temas con una mente abierta y un corazón compasivo. Al compartir su historia, nos invita a un diálogo continuo, a una exploración de lo que significa vivir y morir con dignidad. Una invitación a continuar el diálogo. Mientras cerramos este capítulo de la vida de Javier, la conversación no termina aquí. Te invito a seguir reflexionando, a hablar con tus seres queridos, a escuchar sus perspectivas y a compartir las tuyas. La historia de Javier es solo una de muchas, y cada voz en este debate tiene un valor inmenso. Que esta historia sea un recordatorio de la importancia de vivir con compasión y morir con paz, y que, independientemente de nuestras creencias, siempre nos acerquemos a estos temas con la empatía y el respeto que merecen. Conclusión, el debate está en tus manos. La historia de Javier Acosta es un espejo en el que todos podemos ver reflejadas nuestras propias creencias y miedos. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Es la eutanasia un acto de misericordia, una expresión última de la libertad individual, o es una línea que no deberíamos cruzar? Javier ya tomó su decisión, pero el debate sobre su elección sigue vivo. Ahora, te toca a ti. ¿Qué piensas?
¿Hasta qué punto crees que una persona debería tener el derecho a decidir sobre su propia muerte? ¿Cómo reconciliamos la dignidad personal con nuestras creencias sobre el valor sagrado de la vida? Te invito a que compartas tu opinión en los comentarios. Este es un espacio para que todos podamos aprender de las perspectivas de los demás, para que podamos discutir respetuosamente un tema que nos afecta a todos, ya sea directa o indirectamente. Recuerda que, al final del día, lo más importante es que nos escuchemos unos a otros y que aprendamos a ver más allá de nuestras propias convicciones. Tu voz es importante, así que no dudes en compartirla. ¿Qué piensas sobre la decisión de Javier? ¿Cómo abordas tú el tema de la eutanasia? Hablemos de esto juntos. Conclusión, el debate está en tus manos. La historia de Javier Acosta es un espejo en el que todos podemos ver reflejadas nuestras propias creencias y miedos. Hoy, lamentamos informar que Javier ya no está con nosotros. Él tomó una decisión difícil, buscando paz y descanso. Confirmación de su decisión. Javier fue un joven que vivió su vida con una fuerza admirable, enfrentando desafíos que muchos de nosotros nunca podríamos imaginar. A lo largo de su vida, Javier luchó incansablemente contra el dolor y las limitaciones que vinieron después de su accidente y la infección que alteró su cuerpo de manera irreparable. Su espíritu era fuerte, pero también humano. En los últimos meses, Javier se encontró en un cruce de caminos. Se enfrentó a una realidad en la que el sufrimiento era constante y la esperanza de una vida sin dolor parecía inalcanzable. A medida que el peso de su condición se hacía cada vez más difícil de soportar, Javier comenzó a considerar una decisión que muchos no podemos entender completamente. Con un profundo sentido de reflexión y tras largas conversaciones con su familia y seres queridos, Javier decidió que la mejor manera de encontrar la paz que tanto anhelaba era despedirse de este mundo. Sabía que esta decisión no sería fácil de aceptar por todos, pero para él, fue un acto de valentía y de amor hacia sí mismo. Javier eligió poner fin a su dolor, no desde la desesperación, sino desde un lugar de claridad y serenidad. Sabía que sus días en este mundo estaban llenos de lucha, y en un acto final de libertad, decidió que su viaje terrenal había llegado a su fin. Incluso en su decisión más difícil, Javier mostró la misma valentía que lo caracterizó durante toda su vida. Su elección fue profundamente personal, un reflejo de su búsqueda por la paz y el descanso que tanto merecía. No podemos juzgar su camino, solo podemos honrar la fuerza que tuvo para enfrentar su realidad con honestidad y decisión. El momento de la despedida, minuto a minuto. En los últimos momentos de su vida, Javier estaba rodeado de las personas que más amaba. Su familia, quienes lo habían acompañado durante todos estos años de lucha, se encontraban a su lado, sosteniendo sus manos y susurrándole palabras de amor y consuelo. La habitación estaba llena de una calma solemne, un silencio que solo era interrumpido por el suave latido de los corazones presentes. A las 11:30 de la mañana, Javier ya había tomado su decisión. Con una serenidad inusual, se despidió de cada uno de sus seres queridos, agradeciéndoles por el amor y el apoyo incondicional que le habían brindado a lo largo de su vida. En sus ojos, no había rastro de miedo, solo una profunda paz. A las 11:44 de la mañana, el equipo médico ingresó en la habitación. Cada movimiento fue realizado con respeto y delicadeza, conscientes de la importancia de cada segundo que se vivía. Javier cerró los ojos, respirando profundamente, como si estuviera preparándose para un largo y merecido descanso. A las 11:50 de la mañana, se le explicó nuevamente a Javier el proceso, asegurándose de que comprendía cada paso. Con una ligera sonrisa en su rostro, asintió, dando su consentimiento final. En ese instante, la habitación parecía detenerse, como si el tiempo se hubiera congelado. A las 11:50 de la mañana, comenzó el proceso. Javier, recostado cómodamente, sostuvo las manos de sus padres, sintiendo su calor por última vez. A medida que los segundos pasaban, su respiración se hizo más suave, más tranquila. Las palabras de sus familiares lo envolvieron, como un suave murmullo que lo acompañaba en su tránsito. A las 12 de la noche, el médico confirmó que Javier estaba en paz. En ese momento, su lucha había terminado.
La habitación quedó en silencio, un silencio que no era de dolor, sino de respeto por la vida de un joven que había enfrentado su destino con una valentía inigualable. Este instante no fue una despedida trágica, sino una liberación, una despedida que Javier había planeado con amor y serenidad, buscando finalmente la paz que tanto anhelaba. La historia de Javier Acosta es un recordatorio poderoso de la fragilidad y la fortaleza humanas. Su vida, marcada por la lucha, el dolor y, finalmente, la paz, nos invita a reflexionar sobre temas que a menudo evitamos, pero que son fundamentales para nuestra existencia. Cada uno de nosotros enfrenta batallas que a veces se libran en silencio, lejos de la vista de los demás. Javier, con su valentía, nos enseñó que no hay un solo camino hacia la paz, que a veces, las decisiones más difíciles son las que más nos revelan quiénes somos y lo que valoramos. Es fácil juzgar desde la distancia, opinar sobre lo que es correcto o incorrecto. Pero en la intimidad de su dolor, Javier tomó una decisión basada en lo que él consideró mejor para su bienestar y su dignidad. No nos corresponde a nosotros decidir si su elección fue la adecuada, lo que podemos hacer es aprender a mirar con empatía y compasión las decisiones que otros toman en sus momentos más oscuros. Javier no eligió el camino más fácil, eligió el que consideró más humano para él. Su decisión no solo nos deja un legado de reflexión sobre el valor de la vida y la libertad de decidir sobre ella, sino también sobre la importancia de acompañar a quienes amamos en sus momentos de mayor vulnerabilidad, sin juicios, solo con amor. Al recordar a Javier, no pensemos en su partida como un final triste, sino como una transición hacia la paz que tanto buscó. Honremos su memoria al cultivar en nosotros una mayor comprensión y respeto por la vida y las decisiones de los demás, conscientes de que cada uno de nosotros enfrenta desafíos únicos. En su última decisión, Javier nos enseñó una lección invaluable, la importancia de vivir y morir con dignidad, según nuestras propias convicciones y en el amor de quienes nos rodean. Que su historia nos inspire a ser más humanos, más compasivos, y a valorar cada momento que tenemos en este mundo. La historia de Javier Acosta es más que una narración sobre la lucha y el dolor, es un testimonio de la resiliencia humana y del complejo camino hacia la paz. A lo largo de su vida, Javier nos mostró que la valentía no siempre se trata de luchar, sino a veces de saber cuándo es momento de dejar ir. Su decisión de despedirse no fue tomada a la ligera, sino con una profunda reflexión y amor hacia sí mismo y hacia aquellos que lo rodeaban. Este es un recordatorio para todos nosotros de que la vida es preciosa, pero también frágil, y que debemos tratar cada decisión, cada elección, con el respeto y la compasión que merecen. Javier vivió y partió de este mundo con dignidad, en sus propios términos. No podemos saber con certeza cómo enfrentaríamos una situación como la suya, pero sí podemos aprender de su ejemplo a ser más comprensivos, más amorosos, y más dispuestos a acompañar a los demás en sus momentos más difíciles. Al despedirnos de Javier, que su legado sea uno de empatía y reflexión. Que nos inspire a valorar cada día, a apoyar a quienes nos rodean, y a recordar que, al final, lo que más importa es vivir una vida llena de amor, entendimiento y paz. Este no es un adiós amargo, sino una invitación a mirar dentro de nosotros mismos y a preguntarnos cómo podemos ser más humanos, más conectados, y más conscientes del valor de cada vida. Javier nos ha dejado, pero su historia sigue viva en nuestros corazones, recordándonos que, en este mundo, la verdadera fortaleza está en el amor y en el respeto hacia los demás. Hoy hemos compartido una historia que toca lo más profundo de nuestro ser. Una historia que nos recuerda la importancia de la vida, del amor y del respeto por las decisiones que cada uno de nosotros enfrenta en su camino. Quiero agradecerles por haberme acompañado en este viaje, por abrir sus corazones a la historia de Javier Acosta y por permitirnos reflexionar juntos sobre lo que realmente importa. No siempre tendremos las respuestas, pero lo que sí podemos ofrecer es nuestro entendimiento, nuestro apoyo y nuestra humanidad. Mientras nos despedimos de Javier, llevemos con nosotros la enseñanza de vivir con amor, de comprender el dolor de los demás y de valorar cada instante que compartimos con quienes amamos. Que su memoria nos inspire a ser mejores, más compasivos, y a vivir cada día con un propósito profundo. Gracias por estar aquí, por escuchar y por ser parte de este espacio de reflexión. Que la paz y el amor estén siempre con ustedes y con todos aquellos que cruzan nuestro camino.
Javier vivió cada día con la determinación de hacer lo mejor con lo que tenía, enseñándonos a todos que la verdadera libertad se encuentra en soltar el miedo y abrazar el momento presente. El legado de Javier Acosta es uno que invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Su historia, llena de amor, perdón, fe y valentía, nos inspira a vivir con propósito, a valorar a quienes nos rodean y a enfrentar el futuro con esperanza. Aunque Javier ya no esté físicamente entre nosotros, sus lecciones continuarán guiando e iluminando el camino de aquellos que tuvieron la bendición de conocerlo y de quienes escucharán su historia en los años por venir. La historia de Javier Acosta nos deja un legado de profunda reflexión y esperanza. A través de sus luchas y su inquebrantable espíritu, Javier nos recuerda que la vida, con todas sus dificultades, es un regalo precioso que debemos valorar cada día. Nos invita a vivir con un propósito claro, a nunca dar por sentado a quienes amamos y a enfrentar cada desafío con la certeza de que dentro de nosotros existe una fuerza que puede superar incluso las tormentas más oscuras. Mientras reflexionamos sobre su vida, nos damos cuenta de que no se trata solo de la duración de nuestros días, sino de cómo elegimos vivirlos. Javier nos enseñó que cada momento es una oportunidad para amar más profundamente, para perdonar con más generosidad y para aferrarnos a la fe cuando todo parece perdido. En su memoria, somos llamados a ser más conscientes de lo valioso que es el tiempo que se nos ha dado y a vivir con la misma valentía con la que él vivió. Hoy, honramos a Javier no solo por su lucha, sino por el faro de luz que fue para todos aquellos que lo conocieron. Su legado nos inspira a ser mejores, a vivir sin miedo y a encontrar la paz incluso en medio de la adversidad. Que su historia nos impulse a valorar cada respiro, a amar con todo nuestro corazón y a ser una luz para los demás, como lo fue Javier para nosotros. Vivamos de tal manera que, cuando llegue nuestro tiempo, podamos dejar un legado de amor, esperanza y fortaleza, tal como lo hizo Javier Acosta. Que su memoria nos guíe y nos inspire a hacer de cada día una oportunidad para ser la mejor versión de nosotros mismos.